Vale, pues tutoría colectiva, y lo que vamos a hacer hoy es arrancar con la unidad 5, que es posiblemente, aparte de la unidad 2, en la que entramos un poquito a programar en distintos aspectos de PHP y puede ser una unidad así em, bastante extensa, ya empezar a utilizar muchas construcciones de PHP. La unidad 5 es posiblemente la más importante de cara a lo que más o menos manejáis para poder montar una aplicación PHP medianamente moderna. Y incorpora básicamente cosas que ya son básicas en la programación de aplicaciones, que es orientación a objetos. Todo el mundo ya utiliza lenguajes que manejan este paradigma de programación. Presenta también patrones para dar persistencia a los objetos, es decir, la programación que hacemos maneja información en memoria, el script tiene sus estructuras en memoria, hace cambios sobre esas estructuras, sobre esos objetos que va creando, pero todos esos cambios también tienen que persistirse normalmente en la base de datos. Si alguien está añadiendo un nuevo usuario, un nuevo empleado, un nuevo alumno a la aplicación, esos datos tienen que dejarse persistentes, dejarse estables en un medio que no se borre cuando la aplicación termina. En este caso, los scripts ya sabéis que tienen un tiempo de duración muy corto. Un script se ejecuta y en ese momento todo lo que podía estar en memoria desaparece. Entonces tiene que haber ese traspaso de información a una base de datos. Entonces eso también lo vamos a ver. ¿Qué patrón es el que vamos a utilizar para que desde nuestros scripts y desde ese paradigma de programación de orientación a objetos también seamos capaces de dar persistencia a esa información, o al contrario, en la otra vía, poder recuperar información que está en la base de datos y cargarla en nuestros scripts en ese modelo que vamos a utilizar, que es el modelo de objetos, ¿no? Entonces eso también lo vamos a ver en la unidad 5. Vamos a ver una herramienta muy importante para poder manejar dependencias y también nos va a ayudar un poco para hacer carga automática de clases en nuestro código. Las dependencias significa que prácticamente todos los códigos ya tienen librerías que no están programadas por los creadores de la aplicación, sino que se van cogiendo de un repositorio de librerías, algunas de ellas gratuitas, normalmente. Sabéis que todo esto del software colaborativo y software libre, etcétera, ¿no? Se van creando librerías y la gente las va pudiendo incorporar esa funcionalidad a su aplicación. Bueno, pues este manejo de dependencias de librerías es importante automatizarlo un poquito, porque si no, el momento que tu código cambia o la otra librería pasa de versión, o ahí puede haber ciertos problemas, o incluso de dónde te la descargas, facilidades para poder tenerlas todas en un repositorio. Cada entorno de programación, cada lenguaje tiene su manera de hacerlo y PHP tiene también un programa y un repositorio, se llama Composer, y en ese repositorio de librerías, pues de alguna manera se puede acceder y se puede descargar librerías. Entonces, en la unidad 5 ya empezamos a escribir un pequeño ficherito de configuración que define qué dependencias vamos a tener en nuestro código y de dónde las tiene que descargar, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que ese software de Composer de gestión de dependencias lo utilice ese fichero y sepa qué librerías tiene que descargarse. Además, este software de Composer hace otra cosa, y es que sabéis que nosotros, para poder utilizar código que está definido en otros ficheros e incluirlo en nuestro script, utilizamos el include, utilizamos el require. ¿Qué ocurre? De alguna manera, el tener que estar continuamente diciendo, pues necesito este fichero, necesito este otro, sobre todo cuando estás utilizando definición de clases, es bastante
incómodo porque tienes que estar continuamente con los requires, los include. Composer, de alguna manera, es capaz de detectar esas necesidades que tienes de cargar una clase, si es que vas a utilizarla para crear objetos, por ejemplo, de esa clase dentro del script, es capaz un poco de detectar esa necesidad y hacer esas cargas automáticas en vez de tú tener que estar haciendo los requires y los includes, ¿vale? O sea que hay ciertas características interesantes que, que nos aporta también Composer, no solamente como gestor de dependencias. También vamos a ver espacios de nombres, otra característica importante, cuando las aplicaciones van creciendo, los nombres, PHP tiene esa situación en la que no puedes tener dos cosas nombradas del mismo modo, porque el intérprete de alguna manera te da un error fatal, obviamente, porque no sabe muy bien a qué te estás refiriendo. Entonces, el poder dividir tu espacio de nombres en varias dimensiones está muy bien, porque ya puedes llamar cosas de la misma manera siempre y cuando las ubiques en un espacio de nombres distinto. ¿Vale? Esto lo veremos también. Es un poco como los import, los paquetes, ¿no? De Java, que también tienen como su ruta y si ubicas una serie de clases o de interfaces o construcciones de ese tipo que se nombran, si lo ubicas en un paquete, bueno, pues con tal de que no haya justo en ese paquete otras cosas que se llamen igual, tú puedes tener en otro paquete cosas que se llamen igual, ¿sí? Entonces, de alguna manera estás como teniendo distintos espacios para poder nombrar a las cosas. Y esto es útil porque, claro, cuando empiezas a utilizar librerías externas, tú ya no tienes control sobre el nombrado. Empiezas a utilizar librerías que tú no has programado, entonces es posible que esas librerías externas que tú uses, pues en su manera de nombrar, pues hayan utilizado el mismo nombre para dos cosas, ¿sí? Si solo tienes un espacio de nombres y te pones a importar esas dos librerías, el hecho de que las dos estén definiendo algo, una clase que se llama igual, te daría un problema. Entonces, con este tema de espacio de nombre, pues puedes ubicarlas en espacios de nombres distintos y tener esas librerías funcionando. Lo veremos, no os preocupéis. Ahora parece un poco complicado, pero lo veremos. Y todavía vamos a ver más cosas en esta unidad. Vamos a ver lo que son los motores de vistas. ¿Vale? Los motores de vistas es básicamente una ayuda sintáctica, una manera de definir ese trocito final que teníamos que decíamos, bueno, y aquí es donde vamos a crear la página HTML. ¿Sí? Teníamos una parte inicial del script donde hacíamos todo el proceso en PHP, programada sin nada de HTML, solamente utilizando el lenguaje PHP. Y luego abajo decíamos, bueno, y ahora en esta parte de abajo, por eso la separábamos, hacíamos un hincapié en separar una parte de la otra. Aquí es donde vamos a montar la página HTML. Bueno, pues esa parte es la que vamos a definir con una sintaxis un poquito distinta. Vamos a separarla, vamos a ponerla ya en ficheros aparte y vamos a trabajar esa conexión entre la parte de PHP, de procesado, y la parte que nos construye la página, ¿vale? En un formato que nos permite reusar partes de HTML para no repetirla en distintas páginas, nos permite una serie de patrones interesantes para montar esa parte del script. Así que, como veis, tenemos tarea con la unidad 5. La buena noticia es que yo creo que una vez cubierta la unidad 5, todavía nos quedan cosillas, nos quedan 3 unidades más, pero bueno, como digo, lo más importante, el grosso de la programación en PHP, ya lo hubiéramos cubierto, ¿no? Entonces, darle caña a esta unidad porque merece la pena, porque básicamente es la que define un poco la parte potente de manejar PHP. Vale, pues esta pequeña introducción a la unidad. Hoy va a ser una sesión, yo creo, bastante interesante. No vamos a escribir código, va a ser todo, voy a contar cosas, pero yo creo que va a ser bastante interesante a nivel conceptual, ¿vale? A la hora de poneros un poco la cabeza en contexto, sobre todo en el ámbito de la orientación a objetos, ¿vale? Aquellos que hayáis cursado ya programación de primero o estéis en ello, esto igual también os va a sonar mucho y a lo mejor os ubica y os recoloca cosas en la cabeza que pueden ser útiles. Si tenéis preguntas, me las hacéis, ¿vale? Porque es un momento también de que vosotros confrontéis vuestra comprensión de lo que estáis haciendo cuando programáis en un lenguaje orientado a objetos
y ubiquéis las cosas un poquito mejor, es una buena oportunidad para que con estas ideas que yo doy diga, pues esto no me cuadra, o esto pensé que era de otra manera, y afinéis un poquito mejor vuestro modelo mental de qué estáis haciendo cuando programáis en orientación a objetos, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí, lo voy a hacer con una presentación, ¿vale? Para que valga de precedente, una presentación que no es la del temario. os la colgaré luego en el foro para que la tengáis también. Entonces, básicamente, voy a recapitular incluso un poquito, voy a irme un poquito atrás, poco para que también reflexionemos sobre qué es lo que hemos cubierto en cuanto a paradigmas de programación. Y cuando hablo de paradigmas de programación, es un poco todo, es una serie de construcciones que nos dan los lenguajes, pero también un modo de pensar que tenemos que desarrollar a la hora de poder programar en ese paradigma, ¿vale? Y, y siempre está bien saber en qué paradigma estás trabajando para saber cómo tienes que pensar la lógica que quieres escribir en el programa para que luego se ejecute. ¿Vale? Hay veces que rápidamente nos ponemos a programar, bueno, vamos a aprender Java y no somos conscientes de que estamos programando en 3 paradigmas por lo menos en paralelo, todo mezclado. Y si somos capaces un poco de distinguir, bueno, ahora estoy haciendo esto, tengo que pensarlo de esta manera, ahora estoy haciendo esto otro, tengo que pensarlo de esta manera, quizá todo junto se nos hace un poquito demasiado complejo y demasiado confuso y demasiado abstracto, ¿vale? Así que voy a recapitular un poquito, y esto lo sabemos. El primer paradigma con el que trabajamos en PHP, y es un paradigma que en PHP se resalta bastante, quizá en Java no tanto, porque no hay tantos operadores o no es tantas, que también los hay, pero quizá no se resalta tanto, y en PHP sí, porque decíamos que las expresiones, el poder escribir fórmulas que incorporan literales, incorporan variables, incorporan funciones, incorporan operadores, todo esto que decíamos al principio, y con todo eso escribir una fórmula que se evalúa según unas reglas, es una manera de programar, ¿vale? El que yo sepa escribir esas funciones, esas fórmulas, ¿vale? Que normalmente, ¿dónde van esas fórmulas? Pues van normalmente pues, en la parte derecha de una asignación. Cuando yo digo, bueno, pues a esta variable quiero asignarle el resultado de evaluar esta fórmula. O van quizá en las condiciones de las estructuras de control, en el if, en el while. ¿Sí? Quiero evaluar esta condición, que es una condición booleana, para saber si tengo que salir del bucle o no. Bueno, pues el poder escribir estas expresiones es muy importante, ¿vale? Muy importante, y una manera de programar. Y aquellos que tengáis más capacidad y que conozcáis más operadores y que sepáis cómo se utiliza el operador ternario y cómo se utiliza el operador match y cómo montáis una expresión booleana, que una variable en sí ya es una expresión. Si decís if es vacío, if dólar es vacío, es una expresión y su valor ya se va a transformar en verdadero o falso, ¿vale? Se va a evaluar a verdadero o falso. No hace falta que pongáis, ¿sí? Dólar es vacío igual a true, como muchas veces tendéis a hacer ese tipo de construcciones, un poco mostráis que, bueno, si simplemente con que ponga if dólar es vacío ya vale, porque dólar es vacío ya es una expresión, se va a evaluar a su valor, al valor que tenga guardado. Bueno, pues estas cosas que tienen que ver con el manejo de estas primitivas, de los lenguajes, que todos lo tienen, todos tienen literales, todos tienen funciones, todos tienen variables. Las expresiones es un capítulo que veréis en todo el aprendizaje de todos los lenguajes. Vale, lo único que hay lenguajes pues, que no le dan quizá tanta importancia y en PHP parece que se resalta más porque muchas veces lo que hacemos es incrustar en una página dinámica el resultado de evaluar una expresión. Con eso nos vale. Tu edad es en una página dinámica, tú me das la fecha de nacimiento y yo monto una paginita de retorno diciendo tu edad es y monto toda una fórmula para que a partir de tu fecha de nacimiento yo saque tu edad. Vale, y con esa fórmula acabo mi programa. Vale, entonces esa es una manera. ¿Qué tengo que saber? ¿Qué mentalidad tengo que tener? Bueno, pues tengo que tener claro los operadores que tengo disponibles, las funciones que hay disponibles también, y las reglas de evaluación. Acordaos que había reglas, ¿no? Hay operadores que tienen más precedencia que otros,
hay operadores que tienen una asociatividad que va de derecha a izquierda, otros de izquierda a derecha. ¿Sí? Todas esas cosas son conocimientos que tengo que tener para poder manejar este tipo de programación. ¿Vale? Y mi mente tiene que estar pues, en esa secuencia de esa cadena, que al final es una secuencia de operadores y de operandos, montar, pues lo típico cuando hacíamos en el cole, que teníamos que escribir una expresión aritmética, ¿no? Y estaba, bueno, pues esto es multiplicado por esto, aquí pongo los paréntesis, porque esto tiene que hacerse antes que la división por tal, ¿sí? Y nuestra mente está en conformar y escribir esa fórmula. Bien, vale. En principio algo, no parece muy complejo escribir fórmulas, son secuenciales, yo escribo, pues tengo que afinar, quizá poniendo unos paréntesis, etc., ¿no? Y aquí tengo ejemplos. Esto es una expresión compleja, ¿no? Para que veáis también que las expresiones no solamente hacer una formulita física, ¿no? O fuerza igual a masa por aceleración. Esto puede ser una expresión muy compleja que, como decía, ¿no? Dado unos datos de un año, un mes y un día, te dice si la fecha es una fecha real o no. Vale. Entonces, todo esto hay que dominarlo en este paradigma. Saltamos de paradigma. Nos vamos a algo más potente, ¿no? Que incluye las expresiones. Cada paradigma que voy a presentar en estos tres incluye el anterior. ¿Vale? Cuando estoy programando ya programación estructurada con algoritmos y estructuras de control, estoy incluyendo expresiones, por lo que os decía, porque aquí ya voy a utilizar variables, voy a utilizar estructuras de control, pero a las variables les voy a asignar valores que posiblemente obtenga mediante la evaluación de expresiones. ¿Sí? O sea que las expresiones también son importantes en este paradigma, pero el paradigma de alguna manera se ensancha. Y ya mi mente ya no está simplemente en escribir una fórmula, sino que está también en tener un plan. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Si a mí me dicen que tengo que escribir un programa que muestre en pantalla la secuencia de n números primos, pues tengo que empezar a pensar en un algoritmo, una receta que se pueda seguir con estas estructuras de control que tengo a mi disposición, que son muy básicas, tres: secuencial, un paso, hacer un paso después de otro, hacer una estructura en la que si se cumple algo haré unas cosas y si no, haré otras, o no haré nada, y una secuencia y una estructura repetitiva en la que tendré que hacer ciertas cosas pues varias veces. Esas son mis estructuras de control. Así controlo el flujo, ¿vale? De ese algoritmo, de esa secuencia de pasos. ¿Vale? Entonces quizás esté repitiendo varios pasos, quizás esté haciendo algo en cierta casuística o no, dependiendo de una condición. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Cuando dice quizás esté haciendo algo, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está mutando el valor de una variable. ¿Vale? Tengo una variable y le estoy cambiando los valores, estoy metiendo valores en otras variables. Eso es lo que se hace en un programa. ¿Vale? En un programa de ordenador, básicamente, las acciones son asignaciones a variables. ¿Vale? Obviamente, este tipo de programación también permite pues, ir sacando trocitos de lógica en funciones aparte y tú desde un programa puedes invocar esas rutinas, puedes invocar esos procedimientos, ¿vale? Lo invocas, le pasas unos valores de entrada y una vez que se ha ejecutado esa función te retorna un valor. Pero ese valor normalmente se vuelve a meter en una variable y continúas tu lógica, ¿no? Vale, pues ¿de qué se trata? Decíamos, ¿no? Siempre tener un plan. Antes de ponerte a escribirlo, tienes que pensar qué algoritmo es el que te puede resolver ese requisito, ese problema, ¿vale? Que estás intentando describir su solución en un formato de programación estructurada. Y por eso es importante que te retires un poquito y que le des unas vueltas y a ver cómo te las ingenias. Este sería el pseudocódigo, ¿no? Este ejercicio de los números primos. Aquí veis, ¿no? Pues estas son las variables, esta es una estructura de control, tengo por aquí variables que simplemente son flags, que van cambiando de valor true o false para luego yo poder ir comprobándolas dentro de las condiciones. Otras
son datos de entrada, donde guardo los datos de entrada, otras son donde guardo la salida, ¿sí? Aquí en primos, es un array donde voy guardando los primos que me voy encontrando. Vale, todo esto requiere también su entrenamiento para que tu cabeza te vaya diciendo, pues vas a necesitar una variable más porque vas a necesitar comprobar tal cosa, o vas a necesitar almacenar esto de manera temporal, por lo tanto necesitas definir este espacio para poder usarlo luego, ¿eh? Y vas de alguna manera trabajando tu mente, según te vas haciendo más fluido, más experimentado como programador, tu mente rápidamente te va diciendo cómo ese algoritmo, cómo ese plan, cómo ese flujo de pasos, finalmente va a resultar en dejarte lo que tú quieres en la variable que has definido para que se deje el resultado. ¿Vale? Como digo, lleva un tiempo, ¿vale? El programar, el que tu cabeza vea estas cosas con cierta claridad y con cierta rapidez y te puedas expresar en este tipo de lenguaje, lleva su tiempo, ¿eh? Porque no lo entrenamos. Hay gente que sí, a lo mejor en la secundaria ha hecho ya cosas de Scratch y ya ha tenido un entrenamiento un poquito y ha puesto la mente en ese tipo de reto mental. Pero no todos, ¿no? Y hay gente que cuando llega aquí, joder, pues me cuesta porque no estoy acostumbrado a pensar las cosas de esa manera. Bueno, ¿vale? Pero por lo menos que sepas cómo tienes que orientar tu pensamiento, ¿vale? Tienes que orientarlo de esa manera. Y es muy importante orientar el pensamiento de la manera adecuada para encontrar la solución. Si tu pensamiento y tu concentración y tu modo de encajarlo en tu mente no es la correcta, pues te va a costar incluso mucho más, porque no sabes muy bien, ¿no? No lo estás orientando, no lo estás enfocando de la manera adecuada. ¿Vale? O sea que se trata básicamente de definir un plan, pero con la salvedad, planes todos definimos. A todos nos preguntan, oye, ¿cómo lo vas a hacer? Y todos, en nuestra vida hemos descrito planes. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Todos hemos descrito planes. La salvedad o quizá la complicación es que aquí lo tenemos que definir, lo tenemos que describir con un vocabulario concreto, con unas construcciones concretas. Podemos salirnos ahí. ¿Eh? Si me dejan que lo escriba en lenguaje natural y yo me pongo a escribir, pues mira, este fin de semana voy tal, y voy tal, y a visitar, y sí, pero aquí es un poquito más formal y tenemos que utilizar mientras, sí, ya es un poquito más complicado. Vale, esto un poquito para que veáis, al final esta es la manera, ¿no? Es un flujo de control. Flujo viene por aquí, ¿ves las flechitas? Viene por aquí, vuelve aquí arriba, está aquí varias veces, pasa por aquí, a lo mejor una de estas viene por aquí, vuelve otra vez por aquí, aquí a lo mejor ya sale por aquí, luego entra aquí, viene por esta rama de aquí, vuelve otra vez aquí arriba. O sea que vuestro programa va a seguir un flujo de control, ¿vale? Dependiendo de los datos que tengamos, pues seguirá un flujo u otro. Y vosotros cuando programáis tenéis que empezar un poco a interiorizar el flujo, porque esto os ayuda un poco también a depurar. Cuando las cosas no funcionen, que si entendéis bien esto y esto lo tenéis en vuestra cabeza y podéis incluso seguirlo mentalmente, pues rápidamente sabéis, coño, ¿y por qué no ha entrado por aquí? ¿No? Debería haber entrado, ¿sabéis cuándo debería haber entrado por las cosas? Que es vuestro plan y sabéis que con los datos que tenéis en esa ejecución, sabéis cómo debería de comportarse ese flujo, porque obviamente para definir este flujo habéis tenido que echar la imaginación. Y dice, bueno, ¿y qué pasa si el número esto es igual a 0? Ah, pues entonces tengo que hacer esto. ¿Vale? O sea que esto no sale de la nada, esto sale porque vosotros le habéis echado imaginación y habéis puesto vuestra mente en los distintos supuestos. ¿Cuántas veces tengo que dar vueltas? Ah, pues hasta que ocurra esto. ¿Vale? O sea que si cuando depuráis ocurre esto, dices, es que no debería de volver a entrar, porque yo lo he pensado y he decidido que cuando ocurra esto tiene que salirse del bucle. ¿Mm? Vale, pues hasta aquí lo que hemos visto. Y como te veis un poco de abordar ese tipo de programación que tiene lógica y que ya sea por expresiones o con estructuras de control. Ahora viene lo nuevo. Ahora viene lo nuevo. Y como ocurría hasta ahora, el paradigma de orientación a objetos incorpora
incluye el paradigma de programación estructurada y también incluye el paradigma de programación con expresiones. ¿Vale? Aquí también vamos a necesitar expresiones. Montar expresiones y saber las posibilidades que nos da el lenguaje, aunque sea orientado a objetos, para poder crear expresiones y también qué estructuras de control de las que conocemos, secuencial, condicional y iterativa, nos ofrece, ¿no? Para poder utilizar esa sintaxis también en nuestros programas. Pero nos abre un mundo, otra manera de ver nuestros programas, otra manera de modelarlos, otra manera de pensar a la hora de, definir, a la hora de expresar la lógica que queremos que se ejecute. Entonces, ¿qué manera es esa? ¿Qué modelo tenemos que tener en la cabeza? Bueno, pues es un modelo muy natural. Es un modelo muy natural. Es una manera de ver las cosas como las vemos normalmente. Por eso la orientación a objetos no debería de ser algo así muy complicado de entender, porque es como nosotros entendemos el mundo. Es la gran ventaja, ¿no? La orientación a objetos es una manera de representar la realidad de una manera muy natural a la mente humana, porque nosotros enseguida vemos nuestro mundo como objetos, ¿no? Estamos rodeados de objetos. Es verdad que son objetos que claramente se diferencian, ¿no? Pero podríamos de alguna manera tener una representación de todos los objetos que nos rodean de una manera bastante homogénea, ¿no? Y ya veremos qué manera es para que podamos manejar objetos de todo tipo dentro de nuestros programas. Pero nosotros tenemos una visión del mundo orientada a objetos siempre, ¿no? Describimos las cosas orientado a objetos, ¿no? Hablamos de los objetos, de sus características, generalizamos objetos, hay construcciones muy innatas en la mente humana que están dentro de este paradigma de programación. Con lo cual no debería costarnos mucho el pensar y el diseñar y el modelar nuestros programas en este paradigma. Os voy a enseñar un par de vídeos, ¿vale? Para que también dirán, bueno, ¿y qué me está contando? Vamos a ver trocitos de los vídeos y luego comento un poco por qué pienso que ese vídeo es interesante. Dame un segundito, que yo creo que lo tengo por aquí, así no tengo que cargarlo. No tengo que cargarlo. A ver. Vale, vídeo por Disney. Si le da. Da un poquito. Le cuesta un poquito. No sé si es. Claro, los platos, ¿eh? Se corta un poquito. Vale, un poquito. A ver, observan la tetera, las servilletas. Bueno, le cuesta un poquito. ¿Verdad? No sé si es.
Bueno, esto como veis, esto que habéis visto en el vídeo es orientación a objetos. Es un mundo, ¿vale? Es un mundo en el que los objetos están animados y de repente tienen vida. Tienen vida. Tienen sus ojitos, tienen sus expresiones. Pero todos, como veis, son instancias, ¿no?, muy parecidas todas. Los platos son todos iguales, las teteras. Los hay un poquito especiales, ¿no?, con más protagonismo. Los hay que hacen poquito simplemente, no tienen un papel importante. Pero todos tienen un rol, todos tienen una participación. Y el director del vídeo, en principio, lo que consiguió es que ellos sean los protagonistas de la historia, de la ejecución del programa, ¿no? En nuestro caso. Consigue que no sea él, digamos, el que define cómo va a ser la solución del programa, sino que pone en ese mundo todos estos objetos que, interaccionando entre ellos, llegan a resolver esa lógica o a expresar, ¿no?, ese resultado final al que llegamos después de haber ejecutado el programa. Entonces, aquí hay una diferencia bastante importante, ¿no? Yo hago mi programa, mi algoritmo, y lo ejecuto. No hay ninguna entidad intermedia entre el programador y la ejecución. Obviamente, ¿no? Está el entorno de ejecución y está el compilador, pero el programador diseña el algoritmo que se va a ejecutar. En la orientación a objetos, nosotros vamos a diseñar un mundo de objetos animados. Vamos a intentar pensar de nuestros objetos que van en tiempo de ejecución, no cuando los estamos escribiendo. Nosotros vamos a escribir clases, ya veremos un poquito qué mecanismos tenemos. Pero cuando estamos escribiendo texto, como cuando escribimos un programa, ¿no? Normal. Estamos escribiendo en un editor. Pero cuando eso que escribimos se ejecuta, se crea un mundo, como el que habéis visto, ¿no?, de Walt Disney. Se crea un mundo de color y fantasía, en el que empiezan a aparecer objetos que asumen unos roles, unos papeles, unas responsabilidades, y empiezan a interactuar entre ellos, como ocurría en el vídeo, ¿no? Empiezan de alguna manera, uno salta, el otro tal, el otro se empuja, empiezan a interactuar entre ellos, ¿no? Y en esa interacción y en esa responsabilidad y en esas capacidades que van teniendo los objetos, se va desarrollando la lógica del programa. ¿Vale? Así que ya no estamos pensando en un algoritmo, sino estamos pensando en la creación de un teatrillo. Chulo, ¿no? O sea, fijaros, ¿no? De repente ya un programador ya no es una persona con su algoritmo, tal, sino que es un director de cine prácticamente, ¿no? Director de teatro. El que escoge sus protagonistas, escoge la historia, escoge qué papeles tiene que haber en esa obra, ¿no? O sea que el tema es curioso. El tema es curioso. Vamos a ver este otro. Este es de Star Wars. A ver, no lo voy a sacar de aquí, que lo tengo aquí también. Vale, vamos a ver si este se ve un poquito mejor. Vale, fijaros, ¿qué tenemos aquí? Se ve un poquito mejor. Fijaros en esto de aquí. ¿Qué tengo aquí? Un montón de clones. Sí, todos muy uniformes, todos tienen las mismas capacidades, las mismas posibilidades. O sea, que tenemos a los creadores, ¿no? Estos son los programadores, estos son los programadores. Estos han diseñado el proceso de creación de los objetos, han diseñado qué capacidades van a tener,
Pero esto que tenemos aquí abajo, fijaros, los hay ligeramente distintos. Hay quizá alguno que tenga más responsabilidad. Este parece como que tiene más responsabilidad, va controlando un poquito. ¿Sí? Es aquí el jefe, ¿no? Este parece como lo de que es parecido, pero veis, un pelín distinto, tiene ahí su diferenciación con esos adornos amarillos. Vale, perfecto. ¿Qué quiero un poco transmitir con este otro vídeo? Voy a cerrar esto. Vale. Tenéis que ver un poquito los objetos de esa manera. ¿Vale? Es un poco la idea. Eh, vamos a tener estos elementos animados que podemos, os animo a que, valga redundancia, os animo a que veáis los objetos con vida. ¿Mm? Lo que vais a crear tiene vida. Pero a la vez son distintos. Tú creas dos objetos de la misma clase y vas a tener dos instancias en paralelo en tu proceso, pero uno puede estar haciendo una cosa para lo cual la has dotado porque eh, le has definido con esas capacidades, esas operaciones, y otro está haciendo otra cosa. ¿Sí? Son dos entes independientes, dos objetos se han creado, pero cada uno puede estar haciendo una cosa distinta. Sí, como veíamos, ¿no? Uno estaba comiendo, el otro tal. A lo mejor uno está realizando una operación, estaba en el ordenador, una operación de un tipo, otro estaba haciendo una operación de otro. Los dos son objetos del mismo tipo, ¿no? Y cada uno está en paralelo haciendo cosas distintas. Y luego tienes objetos, pues, de alguna manera, eh, que tienen funciones distintas. Posiblemente el jefe, pues, tendría funciones un poco de gestión, de ver que están bien formados, que siguen las órdenes, ¿vale? Con unas capacidades un poco distintas. Quizá no entra en combate, simplemente está preocupado de gestionar su pelotón, ¿vale? No necesariamente tiene que él entrar en combate, entrarían a lo mejor los soldados, ¿no? Cada uno tiene. Entonces, ¿quién decide qué es lo que hace cada tipo de objeto? Bueno, pues el programador. El programador. Entonces, aquí viene otra idea, ¿no? Decía, tenéis que ser directores de teatro. ¿Qué tipo de obra es la que tenéis que poner en marcha? ¿Qué tipo de actores son los que necesitáis? Pero también tenéis que ser muy buenos organizadores del trabajo, porque hay una tarea que hacer. El programa tiene que llevar a cabo una labor. Entonces tenéis que saber cómo trocear esa labor en responsabilidades, ¿no? En trocitos de funcionalidad y ver que efectivamente ese trocito de funcionalidad está dentro de la definición de un tipo de objeto. Es como cuando alguien se plantea decir, bueno, pues voy a hacer una fábrica de zapatos. A nadie se le ocurre decir, bueno, una fábrica de zapatos, nada, no pasa nada, yo lo hago todo. Yo me encargo de las cuentas, yo me encargo de los proveedores, yo me encargo de la producción, yo me encargo del taller, yo me encargo. No. ¿Qué hace? Pues lo vamos dividiendo en departamentos, ¿no? Hay un departamento de fabricación, un departamento de marketing, un departamento de ventas. Y dentro del departamento de ventas hay roles, y hay personas, y hay procesos. Aquellos, aquellas personas que se les da bien organizar el trabajo, ya tienen mucho ganado para ser buenos programadores orientados a objetos. Porque se trata de ir repartiendo las labores, ¿no? Entre distintos objetos. Y yo ahora voy a llamar todo objeto, ¿no? Ahora es cuando viene el lío. Todo objetos. Ya sean personas, ya sean albaranes, ya sean facturas, ya sean zapatos, ya sean diseños, todos son objetos. ¿Vale? Ya veremos luego cómo conseguimos que todos sean objetos. Pero tengo que identificar. Hay veces que, bueno, pues es un almacén de IKEA. Joder, pues, ostras, es bien fácil porque prácticamente voy a modelarlo casi con objetos que corresponden a cosas reales. ¿Vale? Pues está el tal modelo que tiene tales piezas.
Y ves que rápidamente todo encaja muy bien, porque esto representa tal tipo de mueble, y esto representa la pieza, y esto representa... Y siendo objetos como que todo parece como más obvio. Hay cosas dentro de la representación a objetos que no son tan obvias, ¿no? Cosas que se representa como objeto, a lo mejor es un servicio de pago. Bueno, pues hay una clase, ¿no? de servicio de pago. Y vas a crear un objeto de servicio de pago. Y no corresponde a un objeto real. Entonces tenemos que también acostumbrarnos a llamar objeto a todo. Pero sí es verdad que en nuestro diseño tiene que haber lo suficiente con la funcionalidad adecuada como para que efectivamente ese programa lleve a cabo la funcionalidad que se le pide. Y bueno, pues con el tiempo y viendo muchos diseños y trabajando en equipos y tal, pues va viendo patrones de cómo resolver las cosas, de qué tipo de objetos tiene que haber en qué tipo de problemas, en qué tipo de lógicas, ¿sí? Luego todo esto se va repitiendo y según vas trabajando más y más en la orientación a objetos, pues te vas haciendo más experto en cómo se deben de diseñar las cosas de la manera adecuada, con las mejores prácticas, ¿eh? Porque hay muchas maneras de montar una fábrica de zapatos, muchas, hay muchas, ¿vale? Luego tienes un consultor de negocios y te dice, no, esto hay que montarlo de esta manera, tienes que tener este departamento, y este departamento tiene que pasar esta información a este otro para que se ponga en marcha. Luego hay maneras óptimas de hacerlo, gente muy experta que te dice cuáles son las mejores prácticas, ¿vale? Para montar todo el troceamiento de labores que hay en una fábrica de zapatos, ¿sí? Pero bueno, nosotros en principio aquí tampoco vamos a entrar en un ámbito muy profundo de cuáles son las mejores prácticas o los patrones más adecuados, arquitecturas, ¿eh? Todo eso ya lo iréis descubriendo en vuestra carrera profesional, ¿no? Pero por lo menos ubicar vuestra cabeza en el formato correcto o en la comprensión correcta de qué es lo que estáis haciendo cuando programáis orientado a objetos. Vale, pues eso un poco para abriros boca, ¿vale? Para que veáis un poquito, para que empecéis a sentir que cuando escribís de nuevo, ¿no? Cuando abrís el IDE, igual que cuando os decía, cuando abres el IDE y te pones a escribir un programa en programación estructurada, en tu cabeza está esa secuencia de pasos que va a seguir el algoritmo, no las letras que tú estás escribiendo, ¿vale? Entonces, nuestra mente como programadores, cuando escribimos cosas, en realidad no estamos escribiendo líneas de texto, estamos describiendo una estructura mucho más profunda, mucho más rica, que son líneas de texto. En el caso de programación estructurada, estamos escribiendo todo ese flujo que va a ocurrir en el algoritmo. Y lo estamos imaginando. Y estoy escribiendo un mientras y estoy viendo ese mientras, ¿no? Dando vueltas y pensando cuándo tiene que parar de dar vueltas. Cuando escribo orientación a objetos, no estoy escribiendo líneas de texto. Estoy viendo el mundo que se va a crear cuando ese código realmente se ejecute. Pero en mi cabeza están los objetos, está en la interacción, está en quién tiene la referencia de qué objeto para poder luego solicitarle cosas. En mi cabeza está quién va a crear ese objeto, si va a ser este otro, porque su responsabilidad es la de crear instancias de otro objeto o no. Eso es lo que estoy viendo cuando escribo. Y como digo, ¿no? Y antes de, como todo, antes de escribirlo, lo bueno es que lo haya diseñado, que en mi cabeza me haya apartado del editor y lo haya diseñado en otro entorno más amigable para el diseño. En este caso, un diagramas UML. ¿Vale? Igual que hacía con el ordinograma o el pseudocódigo, aquí también hay diagramas en orientación a objetos. Los visteis en entornos de desarrollo. Y esos diagramas convienen o incluyen muchísima información de qué es lo que estás construyendo con ese diseño. Vale, entonces, importante también esa parte previa de, de pensar, de tomar decisiones antes de ponerse a escribir en el editor. Vale, vamos a ver más cositas. A ver. Decía, todos son objetos. Todo
en un lenguaje de programación orientado a objetos se representa como objetos. En PHP, como veis, no partimos de una clase como Java. En Java tienes una clase main y ya incluso esa clase, que es la que se ejecuta por defecto, es una clase ya. ¿Vale? Tiene método estático, que ya veremos un poco lo que es y se puede definir en PHP también, método estático, y ese método es el que arranca todo, es el método un poco que inicia el mundo, ¿no? Porque tú partes de cero, ¿no? O sea, la máquina virtual de Java no hay nada hasta que no empieza tu programa a crear objetos y esos objetos crean otros objetos y algún objeto empieza a hacer cosas con alguno y le pide al otro y otro ejecuta un método, ¿eh? Pero al principio no hay nada. En PHP, bueno, ¿qué hay? El script recibe los datos del formulario, como hemos hecho hasta ahora. Pero justo en ese momento, ese script es el que empezará a decir, bueno, pues ahora créame un objeto porque lo voy a usar. ¿Vale? Voy a darle esta responsabilidad, estas operaciones, estos métodos, y yo voy a empezar a invocarle métodos para que me ayude a procesar esta petición que me llega del cliente. ¿Vale? Ese es un poquito el entorno o cómo se va a materializar el uso de los objetos en scripts de PHP. Pero os comentaba una cosita, ¿no? Decía, todos son objetos. Y decía, ¿cómo puede ser que cosas tan distintas como una silla y una calculadora se representen igual, ¿no? En un programa, en una aplicación? O yo qué sé, o el aire, ¿no? O un pago, yo qué sé, millones de cosas, ¿no? Todos son objetos. ¿Por qué? Porque si vamos generalizando y vamos tomando distancia de las características de cada objeto en su descripción, siempre hay algo, hay una estructura que se repite, sea lo que sea, sea lo que sea. Y son sus propiedades y sus métodos. Sus propiedades, sus características, cómo quiero yo representar en base a qué datos, atributos, llamarlo un poquito. Normalmente se llaman propiedades. ¿Qué propiedades son las que yo quiero mantener porque son importantes para la lógica de mi programa? ¿Y qué operaciones son, qué capacidades son las que yo quiero dotar a instancias de esa clase, eh, de esa abstracción que yo voy a utilizar dentro de mi programa? Y con esas dos áreas, con una definición de características, de atributos, de propiedades y un conjunto de capacidades, puedo definir cualquier cosa. Un coche. ¿Qué características tiene? Pues depende de la aplicación, pero bueno, pues el color, la marca, la matrícula, sus características de funcionamiento. ¿Qué capacidades tiene? Pues arrancar, parar, acelerar, frenar. ¿Sí? La nómina, pues yo qué sé, los complementos, el sueldo base, las deducciones, el total. ¿Y qué se hace en la nómina? Pues se ingresa o se revisa. Hay operaciones que... ¿sí? Vale, una lista. Pues obviamente pues, los valores que tiene, los ítems que están dentro de la lista, puede ser la propiedad. ¿Y qué se hace? Pues añadir un elemento, borrar un elemento, imprimir la lista. ¿Sí? Como veis, cualquier cosa que vosotros tengáis delante, podéis empezar a hacer el ejercicio, ¿no? Mental, de a ver, ¿cómo definiría, yo qué sé, fijaros en algo que tengáis, un libro, un armario, ¿vale? Y podéis hacer el ejercicio, a ver, ¿cómo lo defino yo en orientación a objetos? Yo lo llamo objetivizar. Yo objetivizo, convierto algo en un objeto. Y lo puedo expresar en este paradigma dentro de mi programa. Simplemente tengo que reflexionar sobre sus propiedades, las que me interesan para la aplicación. Un alumno, ¿no? Un alumno dentro de una aplicación de un instituto. Un alumno. ¿Qué me interesa? ¿Me interesa su color de ojos? No. ¿Me interesa incluso su altura? No.
interesa su DNI, quizá, me interesa el número de teléfono, el de sus padres, su edad, ¿sí? Detalles del alumno, obviamente, yo cuando objetivizo estoy simplemente quedándome con lo que me interesa, por las características de la aplicación. No quiero expresar todos los datos que hay, sería imposible, ¿no? De lo que quiero modelar. Estoy modelando. Un modelo es una simplificación de la realidad. Estoy modelando, ¿no?, la realidad dentro de mi programa. Pero con esta estructura puedo modelar cualquier cosa. Por eso estos lenguajes de programación son generalistas, no es un lenguaje de programación para solamente hacer programas sobre institutos. No, en Java puedes programar sobre cualquier cosa, porque tienes este mecanismo tan genérico que te permite modelar cualquier cosa dentro del lenguaje. Vale. Con lo cual, ¿qué hace el programador? ¿Qué hacéis vosotros cuando escribís programas en un lenguaje orientado a objetos? Bueno, pues lo que hacéis es diseñar las plantillas. Ese alien altote, ese al final lo que está haciendo es pues diseñando un poquito, efectivamente, tomando decisiones, pues cómo se va, qué es lo que se va a crear, ¿no? Cuando entra en el proceso de fabricación del clon, ¿qué es lo que va a salir de ese proceso de fabricación? ¿Qué características tiene? ¿Qué debe de cumplir? ¿Qué debe de poder hacer? Eso es lo que hacéis vosotros. No resolvéis el problema vosotros. Vosotros no escribís el algoritmo. Vosotros simplemente definís qué características tienen que tener los objetos que se van a crear para que posteriormente y en la interacción que van a tener, porque también vosotros vais a definir de alguna manera cómo van a interaccionar, se resuelva el problema. Pero veis como que de alguna manera os vais alejando un poco de ese momento de ejecución, porque les estáis dando responsabilidad a los objetos. Son ellos los que se van a crear y van a trabajar en pro, ¿no?, de realizar las tareas del programa. Eso es importante también, es una reflexión, no sé, a veces no es fácil, ¿no? Porque dices, joder, o sea, que yo no estoy en realidad resolviendo el problema, lo están resolviendo ellos, ¿no? Hombre, tú tienes un papel mucho más importante, que es describir quiénes son ellos, qué deben de hacer, cuándo deben de estar y cuándo no. Pero básicamente el programador, como digo, escribe las plantillas, las clases, llamamos clases, ¿vale? Las clases. ¿Qué es texto? Las clases son texto, son en una notación que tienes propiedades, que tienes métodos. Obviamente los métodos, ¿cómo se describen? Los métodos son algoritmos, son planes. Un método es realizar algo, llevar a cabo una operación. Y esa operación necesita un plan para llevarlo a cabo. ¿Vale? Con lo cual, ahí en los métodos es donde vamos a utilizar programación estructurada. Que un método lleva a cabo un algoritmo. Sigue un algoritmo. Eh, Vale, y eso también lo tenemos que programar nosotros, ese algoritmo también lo tenemos que programar nosotros para que el objeto sepa, cuando se le invoca ese método, qué plan tiene que seguir, qué tipo de secuencia de pasos tiene que seguir. Vale, y muy importante, tenemos que empezar a modelar todo ese teatrillo, siempre un poco, quizá el heurístico, no solamente, ¿no? Hay muchas cosas que tener en cuenta, pero un heurístico importante es ir asignando responsabilidades. Tú te vas a encargar de esto, te vas a encargar de esto, tú vas a dar este servicio, tú vas a utilizar los servicios de estos tres para poder luego combinarlos y hacer tal cosa, ¿vale? Entonces, para poder hacer este tipo de diseño, tienes que, de alguna manera, ver qué capacidades requiere cada uno, qué conocimiento, cómo se hace con la posibilidad de comunicarse con otros objetos. Pensar que esto es importante. Yo para comunicarme con otro objeto tengo que tener la referencia de ese objeto. Ya veremos un poco qué es la referencia, pero tengo que tener de alguna manera
ese objeto cerca para poder decirle, oye, hazme esto. Yo no puedo, si no tengo la referencia al objeto, no puedo comunicarme con él. No tengo manera de mandarle la orden, el mensaje de que quiero que haga tal cosa. Entonces, eso es otra de las cosas que tengo que pensar, ¿no? ¿Cómo consigo que este objeto tenga la referencia de este otro en un momento dado? Quizás se le pase como parámetro o no, quizá en la construcción del objeto somos capaces de disponer de ese otro objeto y meterlo en la propiedad para que sepa. Bueno, ya veremos un poco. Incluso la terminología esta no es del todo correcta. Ya veremos un poquito qué significa todo eso. Pero muchas cosas que pensar, ¿no? Y muchas cosas que ordenar en el teatrillo para que todo salga bien al final. Vale, los objetos se crean un poco en cascada. Yo creo un objeto, ese a su vez crea otros, esos otros pueden crear otros, ¿sí? O sea, hay una primera fase, normalmente en la ejecución de las aplicaciones orientadas a objetos, que es la creación de objetos. Primera fase en la que todos estos objetos se van creando y se van inicializando y se mantienen en memoria. Luego ya en la siguiente fase, pues ya se le pide algo a alguien y pues sabiendo que esos objetos ya están creados, pues ya puede interaccionar con ellos, ¿no? Pero esta primera fase, y no los creas tú quizá, en este caso en PHP es el script, ¿no? El que lo recibe, el que va creando los distintos objetos que luego va a utilizar. Java, pues es el main, el que tira con el primer objeto y a partir de ahí ese mismo objeto creará otro y esos otros y se montará un poco esa primera red de objetos, que a lo mejor luego posteriormente se van creando más. O sea, la creación de objetos, esto no va primero creo, luego utilizo, luego. No, mejor creo unos cuantos, utilizo, esos a su vez ahora para utilizar, para hacer alguna función tienen que crear otros. Todo esto, también distintos patrones, distintas maneras de hacerlo. Pensar que ahora, ¿no? La casuística es grande y las posibilidades son bastantes, ¿no? No hay una única manera de hacerlo. Pero son los objetos los que van creando otros objetos para que sean usados. Y esta es la idea que os decía, ¿no? Y los objetos necesitan saber unos de otros, necesitan tener sus referencias. Yo lo llamo tarjetas de visita, ¿no? Un objeto necesita la tarjeta de visita a otro para llamar, oye, hazme esto. Que no es otra cosa que invocarle un método. ¿Vale? Cuando se invoca un método es como una función. El método se ejecuta y normalmente, a veces no, ese método no retorna nada, pero si retorna algo, ese valor de retorno vuelve al método que lo invocó. Pensar que esto es un poquito ya programas que invocan otros programas. Entonces el método es un algoritmo, es un programa. Quizá a mitad de ese programa, en la ejecución de ese método, se invoca el método de otro objeto, porque requiere ese dato para poder continuar con su lógica. ¿Sí? Entonces el control salta a este otro objeto que se le pide que ejecute ese método, ejecuta el método y lo que retorna la ejecución del método, el valor de salida, vuelve a la ejecución del método de origen. Y con ese valor se continúa la ejecución. Vale, así que el flujo de control ahora ya no es tan claro, ¿no? Cuando al principio hacíamos algoritmo, decía, poner el depurador, poner el depurador. Y decíais, vale, venga, pues pongo el depurador, pum, va a pasar por aquí, el flujo, pum, lo paro, y ahora miro a ver por dónde va, entra en el while. Muy bien. Ahora, fijaros que el tema del flujo de control es bastante más complicado porque ya no hay un algoritmo que se está ejecutando de principio a fin. Ahora ya hay pequeños trocitos de algo, o pequeños algoritmos, que son los métodos, lo único que se ejecuta son los métodos. Pequeños algoritmos que son los métodos, pero que a lo mejor esto paso de ejecutar un método en un objeto, y desde ahí se pasa al control, porque se hace una invocación, a otro trocito, a otro método, a otro algoritmo, pero que está en otro objeto. Con lo cual tenéis que empezar un poco a pensar. Dice, bueno, para depurar esta aplicación, yo sé que en un momento dado voy a ejecutar este método, pongo aquí el punto de interrupción, y a lo mejor quiero ver qué ocurre en el método del otro objeto, porque sé que se va a invocar desde este, y tengo que poner el punto de interrupción en otro fichero, que es donde está definida la clase del otro objeto. ¿Vale?
Entonces, claro, yo cuando pongo el depurador, ¿sobre qué pongo el punto de interrupción? Sobre los textos, sobre los códigos, fuentes que están definidos en las clases. ¿Vale? Y ahí pongo los puntos de interrupción. Pero en realidad, cuando el programa se pone a ejecutar y se te para, en realidad lo que se está parando es porque un objeto de esa clase está ejecutando ese método. No es porque se ejecute la clase, porque la clase no se ejecuta, la clase es una plantilla, es una descripción, es un texto. En realidad, quien está ejecutando ese código es el objeto. Esto es muy importante también, que sepamos diferenciar entre clase y objeto. Clase es lo que escribimos nosotros. Y objeto es lo que se crea en ejecución. Obviamente siguiendo todas las indicaciones que hemos estado definiendo en esa descripción, en ese diseño que es la clase. ¿Vale? Pero cuando se para el código, que parece que se nos para en un método de una clase, porque obviamente va a ser así, tú vas a poner un punto de interrupción, escribes la clase y vas a poner en la línea 22 del método tal de la clase. Pero cuidado, cuando está en ejecución y se para el depurador ahí, es porque un objeto de esa clase está ejecutando esa línea. Fruto de que alguien le ha invocado ese método. Otro objeto le ha dicho, oye, hazme esto. ¿Sí? O sea que también tenéis que tener un poquito esa claridad de ideas porque el depurador lo vais a necesitar y ahora se complica un poquito el uso del depurador. Ya no es tan sencillo como ponerlo en un algoritmo lineal. Vale. Vamos a ver un poquito de los principios de orientación a objetos. Esto lo habéis visto también en primero, pero conviene un poco aclararlos. Las clases, decíamos, las clases son lo que escribimos. Nosotros cuando objetivizamos, cuando vamos por ahí diciendo, este tipo de objeto, una silla, ¿qué propiedades tiene? ¿Qué métodos tiene? Una lavadora, ¿qué propiedades tiene? ¿Qué métodos tiene? Ahí estoy escribiendo una descripción genérica que denominamos clase. ¿Vale? En una notación que se puede incorporar a un programa orientado a objetos, se puede utilizar un lenguaje como Java y crear una clase con esas propiedades, pues va a tener el color, va a tener la marca, va a tener tal cosa, esto como propiedades y va a tener estos métodos. Y cada método, la lógica, el algoritmo que se va a llevar a cabo cuando se le invoque ese método. Cuando yo estoy escribiendo eso en Java o en PHP, no estoy creando ningún objeto. Estoy simplemente definiendo ese modelo que está modelando un trocito de realidad, en este caso una lavadora. Normalmente defino cositas autocontenidas, por eso se llama objetos, ¿no? Pero un objeto parece algo autocontenido. No es la mitad de uno y la mitad de otro, sino que es algo que parece bastante claro de definir, bastante claro de distinguir. Vale, eso es la clase, lo que yo escribo. Triqui, triqui, tra. Definido en base a propiedades y métodos. ¿Vale? Luego, cuando eso lo utilizo ya dentro de mi programa y lo pongo a ejecutar, cuando se ejecuta en algún sitio, se ejecuta una instrucción new y el nombre de la clase, eso genera dentro de ese entorno, dentro de esa máquina virtual que está ejecutando el programa, ¡pum!, hace que aparezca, imaginaros ese dibujo animado, ¿no? Ese plato, ¡ping!, que está ahí, ¿eh? Pues ahí ya muy feliz, pendiente, con ojitos, ¿no? Verlo siempre con ojitos. Ha creado un objeto, ¡ping!, y está ahí esperando a que alguien le pida algo. ¿Sí? Con sus propiedades, porque pensar que ese objeto ya tiene propiedades. Tú en la clase, tú no le das valores a las propiedades. Tú dices, bueno, yo voy a decir una lavadora, pues su color, su carga, su tal, su cual. Normalmente no hace falta que le pongas valores a esas propiedades, porque todavía no estás definiendo un objeto, no estás creando un objeto de lavadora. Estás diciendo cómo modelas tú una lavadora. Cuando en tu programa es new y le pase, dice, mira, quiero que sea blanca, que tenga tal tipo de carga, tal tipo de no sé cuánto, tantas revoluciones, ¿sí? Cuando hagas ese new y le des esos datos y se cree el objeto, ese objeto ya tiene esos valores, ya es una lavadora blanca que corre con tal velocidad, que tiene centrifugado, que tiene... Y es una instancia real que existe con su corazoncito.
¿Vale? Ese es el objeto. Vale, jerarquía de clases y herencia. Bueno, esto también es una cosa que es muy cercana a nosotros, ¿no? Nosotros cuando definimos y modelamos el mundo, tenemos varias capas. Decimos, pues mira, pues los mamíferos. Hacemos varias capas de generalización, incluso de especialización. Entonces, definimos las cosas a varios niveles. Mamíferos, el típico ejemplo, ¿no? Sabemos lo que es un mamífero, ¿no? Y tenemos ciertas características comunes a todos los mamíferos que se asocian a esa clase abstracta. No existe en realidad ningún animal que sea un mamífero como tal, ¿no? Sino que pertenece de alguna manera, hay muchas especies que tienen unas características comunes y que se reúnen dentro de ese concepto de mamífero. ¿Vale? Pero nadie crea un objeto mamífero porque no sabría muy bien qué crear. ¿Qué te creo? ¿Una vaca? ¿Un caballo? ¿Un gato? ¿Qué te creo? Ni un mamífero. ¿Y qué te doy? No sé lo que te doy. ¿Te puedo dar tantas cosas? No sé. Pero existe, ¿no? Un concepto abstracto de algo que representa cosas comunes, ¿no? A varias clases, a varios modelos. Entonces, eso existe también. Y en el momento que tengo esa jerarquía de clases, obviamente se permite que haya herencia, porque, claro, si yo digo, bueno, pues los caballos, el concepto caballo, no, no los objetos caballo, sino el concepto caballo. La clase caballo es una subclase de mamífero y yo defino cosas al nivel de mamífero. Cuando yo creo un caballo, va a tener propiedades que le vienen de ser una instancia del modelo caballo, pero también va a recibir por herencia características que le vienen porque los caballos son mamíferos. Eso lo entendemos, eso lo entiende todo el mundo. Pues nosotros tenemos cosas de nuestros padres, nuestros abuelos. Tenemos, ¿no? Heredamos cosas de... ¿Quién es el ancestro común en una familia? Pues el abuelo, el bisabuelo, ¿sí? Y todos partimos de ahí. Todos tenemos esa referencia. Mayor o menor medida. Todos heredamos algún gen, ¿no? De ancestros superiores que son la base de esa pirámide. Perdón, ¿eh? Con lo cual, son conceptos que todos entendemos, ¿no? Una jerarquía de clases y de herencia a partir de esa jerarquía. Nuestro cerebro la ha manejado millones de veces, ¿no? Ese tipo de abstracción. Y es una abstracción que a los informáticos nos encanta, porque, ¿por qué? Pues porque no tenemos que definir cosas comunes a los caballos, a tal, no tenemos que ponerlas en los caballos, en las vacas, en los perros, en los gatos, no, no hace falta ponerlos, repetirlos en cada uno de ellos, cuando podemos sacar todas esas características comunes y ponerlas en un ente superior. Y que ya el sistema se encargue de heredar, ¿no? Y cuando yo creo una instancia, un objeto de caballo, estupendo, pues ya de manera automática me traigo las características comunes por ser mamífero. Quizá arriba a ser vivo, yo qué sé. ¿eh? Vale, con lo cual es una abstracción que viene muy bien en el ámbito del desarrollo. Siempre los desarrolladores odiamos tener que repetir cosas porque dejas el mismo código en varios sitios, difícil de mantener. Tengo que cambiar algo, tengo que cambiarlo en varios sitios. No nos gusta. Vale, o sea que ese es el concepto. Sencillo, claro. Vamos al polimorfismo. ¿El polimorfismo de qué se trata? Imaginaros también la vida real, ¿eh? En la vida real. En la vida real hay objetos que son parecidos, ¿no? Por ejemplo, un coche. Hay coches de distintas marcas y por lo tanto tienen distintas mecánicas. O sea, tú abres un coche de un fabricante y otro y posiblemente no se parezcan mucho, ¿no? Tienen más o menos los elementos comunes, pero cada uno ha tenido su ingeniero y cada uno lo ha diseñado de manera distinta, ¿no? Entonces, todas estas cosas un poquito distintas, nos gustaría que no tuviéramos que, cuando aplicamos programas sobre este tipo de objetos, no tuviéramos que estar continuamente en secuencias condicionales. Bueno, si eres un SEAT, entonces lo hago de esta manera. Y si eres un tal, entonces lo hago de esta otra. Y si eres
sería bastante incómodo, ¿no? Dentro del código estar continuamente haciendo estas estructuras porque hay un array de coches, yo tengo que hacer una operación sobre esos coches y en cada coche tengo que primero identificar de qué tipo es para saber cómo hago las cosas, ¿no? Sería mucho más útil, sería mucho más útil si yo tuviera un concepto coche general, en ese concepto coche yo tuviera una función, por ejemplo, que es arrancar, arrancar, de tal manera que todas las subclases de coche también definieran una operación arrancar. Y luego dentro de ese método arrancar, cada coche de alguna manera pues definiera la mecánica, qué tipo de situaciones, pues la bujía, el tal, cada uno a lo mejor arranca de una manera distinta. No tanto el interfaz, porque todos arrancamos con la llave, pero bueno, la mecánica interna para llegar a arrancar a lo mejor es distinta, ¿no? Bueno, pues oye, pues en principio, cada uno que arranque como quiera. Mientras tenga una función de arrancar, a mí me da igual. ¿Por qué? Porque yo cuando quiera arrancar los coches, y tengo un array de ellos, de coches de distintos tipos, si yo invoco la función arrancar, que es común, acordaros que la condición para hacer polimorfismo es que tiene que haber esta superclase, ¿vale? Que define la operación de arrancar. Y todos la siguen, todos la tienen. Es implementada de distintas maneras, pero todos la tienen. De tal manera que cuando yo reciba los coches, digo, arrancar. No me importa cómo lo arranques. Yo lo único que quiero es que todos los coches arranquen. Fijaros que ya no tengo que decir, oye, si eres un SEA, no, yo sé que ellos van a tener arrancar porque son instancias. Son subclases, ¿no? De la clase madre que tiene ese método de arrancar. Lo único que cada uno va a tener una implementación distinta, ¿vale? Y el entorno es el que decide que obviamente pues, para cada tipo de coche, yo cuando te pido a ti arrancar, ni me preocupo de saber qué tipo de coche eres, porque sé que vas a tener esa operación definida. Y que tú te vas a encargar de hacerlo como tú sabes que tienes que hacerlo. ¿Sí? Esa es un poquito la idea del polimorfismo. Yo pido que arranque, pero cada arranque va a tener una forma distinta. Se lo voy a pedir a objetos distintos que todos mantienen esa operación para que yo no haya problemas de que le pida un coche a arrancar y dice, no, yo no sé, yo no tengo esa operación definida. Eso daría un problema. Entonces me aseguro que todos la tienen, porque todos son subclases de la clase que tiene esa operación definida. Pero cada uno tiene su método distinto, debido a sus particularidades. El polimorfismo permite que la ITV, tú cuando llegas a la ITV, el mecánico no necesite un procedimiento para cada marca de coche. ¿A que no? Tú llegas y da lo mismo que con el coche que llegues. Él sabe que todo el mundo te pide arranca, frena, pon las luces. Él sabe que todo el mundo tiene esas funcionalidades. Cada uno luego lo hará de una manera distinta. Unos le darán a un botón, otros le darán una llave, otro será una palanca, pero el técnico le da igual. Porque sabe que te va a dar una instrucción y tú la vas a cumplir. Cómo lo hagas es tu problema. Es un poquito la idea. De tal manera que la ITV se hace a un nivel de generalidad, a un nivel de abstracción, de capacidades de los objetos, que le permite que el algoritmo funcione para todos, sin entrar en distinciones de si tú eres un Volkswagen o eres un Mercedes o eres un SEAT. Vale, pues esa es un poquito la idea del polimorfismo, darle una vueltita, ¿vale? Es muy útil. Es tan útil como que imaginaros que el día de mañana sale una marca nueva, un modelo nuevo, llegan los chinos, pum, se mete esa marca en el mercado. Si tuviéramos el formato anterior, ¿no? El formato sin polimorfismo, el técnico diría, bueno, pues dame la ficha de la nueva marca, ¿no? Tendríamos que cambiar el procedimiento. Tendríamos que cambiar el procedimiento. Ese es el problema. Tendríamos que cambiar el código. Si entra un nuevo tipo de mamífero, si estoy solamente, ¿sabes? Otro tipo de coche, en esa condicional que estaba diciendo si eres SEAT, tal, si eres tal, tendría que entrar otro nuevo if, ¿no? Si eres tal marca, y tendría que ir modificando el código cada vez que tuviera que ampliar
Sin embargo, el polimorfismo no, crea una nueva clase, ya está. Pues oye, que el programa crea objetos de esa nueva clase de coche, estupendo, lo meten en el array. Cuando entra en el procesamiento, todo eso no cambia. Voy a seguir pidiéndole las mismas operaciones, sea el coche que sea. ¿Qué es una nueva marca? Bueno, pues si has creado una nueva clase para ese coche, pues ya sabrás en el método de arrancar, ya se sabrá él cómo arrancar. Pero el procedimiento de la ITV no cambia. No necesito meter una hoja más de cómo lo hago con ese coche. Vale, vamos a la abstracción. La abstracción es un poco lo que decíamos, ¿no? La abstracción es simplemente quedarnos con los detalles importantes para la aplicación. El mundo es muy complejo y obviamente tiene mucho detalle. Una mesa tiene mucho detalle. Pero yo solo quiero, si en mi aplicación solamente es para saber cómo pongo las mesas en una sala, pues con que me dé las dimensiones, vale, no me importa ni de qué material está hecho, ni de qué color, todo eso no lo quiero modelar. Vale, así que la abstracción me permite, de alguna manera, subir el nivel o elegir solamente los detalles descriptivos que quiero tener en cuenta porque son los que requiere el problema, ¿no? El espacio del problema que quiero resolver. Vale, importante también, ¿no? Que nos permita hacer eso. Porque estamos modelando la realidad es muy difícil de modelar, solo quiero modelar ciertos aspectos de ella. El encapsulamiento y la ocultación de la información, esto también es muy chulo. ¿Qué hace el encapsulamiento? Bueno, pues fijaros, en el concepto clase estoy como reuniendo todo, tanto propiedades como métodos, todo lo que tiene que ver con ese objeto, ¿no? Con esa clase, con ese modelo. Estoy encapsulando todo lo que se le puede pedir a un coche, lo tengo ahí cerquita, lo tengo ahí rodeado, ¿no? Del concepto clase. Están todos sus métodos ahí juntitos. Ningún código de cosas que puede hacer un coche va a estar en otro lado. Estoy encapsulando todo lo que tiene que ver con el coche y la operativa del coche la estoy poniendo juntitas. Es un diseño cohesivo, ¿no? Me permite unir las cosas que tienen que ver, ¿no? Funciones del coche, pues las tengo ahí todas recogiditas dentro de la clase. Y ocultación de la información, sí, porque muchas de las propiedades también mantienen cierto estado, mantienen cómo se hace, ¿no? Imaginaos la clase, por ejemplo, para una persona que utiliza un coche, hay mucha ocultación de información. Nosotros no sabemos cómo realmente arranca el coche. No sabemos qué cables van, por dónde va la electricidad, dónde se instala la bujía. Eso se nos oculta, ¿no? Se nos da una interfaz muy sencillo, muy obvio, que es meter una llave, apretar un botón. Pero no sabemos los entresijos, la mecánica interna, ¿no? Del coche. Eso está muy bien que se nos oculte. Porque imaginaros a alguien que dice, yo como conozco lo que hay dentro, yo voy a arrancar mi coche pues uniendo estos dos cables, que sé que son los que hacen yo qué sé, chispazo, tal, lo que vemos en las películas ¿no? Pues voy a hacer aquí un puente. Si nosotros tirábamos de ese conocimiento para interactuar con los objetos, imaginaros que dentro de 2 años cambias de coche. ¿Cómo lo arrancas? Ese coche ya no necesariamente. Tienes que volver otra vez a enterarte de cómo va la mecánica de ese coche, si tienes esos 2 cables, si no, si puedes acceder a ellos. Sería la locura. Es más, si tu programa se basa en esa información que está oculta en el objeto, él sabrá. Si se basa en eso, si esa clase cambia, tienes que cambiar la operativa. Tendrás que cambiar código que ha interaccionado con esas partes ocultas que ya han cambiado, ya funciona de otra manera, aunque la interfaz no, al final tenga el arranque, pero tú, por cualquier razón, pues has arrancado ese coche de una manera que no es la estándar, que no es la manera adecuada, la manera que te está reportando el interfaz externo. Vamos a hablar de eso, del interfaz externo. Sino que lo haces conociendo los entresijos de la operativa del objeto. Cuando estoy hablando de informática, a lo mejor son los tipos de datos sobre lo que sustenta la información del objeto, a lo mejor cómo representa sus listas, cómo representa sus valores, cómo, ¿sí? Si yo tiro e intento directamente meter un valor en la lista a capón, en vez de utilizar los métodos públicos
que son los que me ofrece ese objeto para que interaccione con él de manera educada y no, yo lo hago de esta manera porque a mí me da la gana y te voy a meter un ítem en tu lista. No lo hagas así. Yo te doy un método que dice añade lista. Y yo voy a hacerlo. Estoy diseñado para añadir elementos a mi lista. Pero hazlo por la interfaz correcta, por la interfaz público, el que yo te estoy ofreciendo. Así de funciones, métodos, perdón, para que tú me pidas esa operación. No vayas tú directamente porque sabes que tengo definida una lista y quieras añadir tú el elemento directamente. Porque el día de mañana a lo mejor esa lista no existe. Y tienes que cambiar tu código. El código en el que tú decidiste utilizar esa lista el día de mañana, cambian la clase, ponen otra, mantiene obviamente esa clase, mantendría su interfaz público, pero por dentro ahora tiene un hash map. Porque se ha decidido que es una estructura más óptima. Y el otro que va con un array list dice, ese array list no existe. No es una propiedad que tengamos ahora disponible en el objeto, ¿no? Que representa eso. Es un poquito, la ocultación de la información es importante. Y los objetos son, en ese aspecto tenéis que pensarlo de esa manera, ellos dicen, oye, hazme esto, y no me importa cómo lo hagas, ¿no? Sé que puedes hacerlo, yo te lo invoco, pero yo no quiero saber cómo lo haces, ¿no? En ese aspecto, se intenta mantener al margen, porque cuanto menos sepa de cómo lo haces, menos dependencias voy a crear, menos voy a entrar dentro de quizá aspectos que no son de mi incumbencia. Y si tú me das ese interfaz público, pensar que normalmente eso ya se programa, ¿no? Los interfaces, hay palabras clave, descriptores de acceso, que dicen si ciertos métodos son públicos, privados, protegidos. Eso tienes que utilizarlo, porque es la manera de proteger a ese objeto de que alguien maleducado venga y quiera ver cosas que tienen sus propiedades o quiera cambiarle cosas directamente a sus propiedades. No, tienes un getter y tienes un setter, hazlo por las vías correctas. No quieras interaccionar con el objeto de una manera que no es la diseñada. Vale, pues es un poquito encapsulamiento y ocultación. Y composición, pues también, ¿no? Me permite ir componiendo objetos más complejos a partir de otros. Esto también es muy útil porque hay muchas estructuras que son un interfaz gráfico, no es una cosa, es una composición, ¿no? Jerárquica, tengo la ventana se compone de menú, los menús de opciones, luego hay un canvas, luego hay menú desplegable y tal, y vemos que tiene esa estructura. Y eso se puede representar como un objeto que a su vez se compone de otros objetos. O un coche. Coche se compone, ¿no?, de distintas partes, todo eso es muy representable y es otra noción que tenemos nosotros de manera muy natural, ¿no? Nosotros entendemos la composición en el mundo real. Y este tipo de lenguaje nos permite representarla de una manera bastante fácil dentro del lenguaje. Vale, pues todo eso, fijaros, fijaros lo cercano que está a nuestra manera de pensar. Todos hacemos polimorfismo, todos hacemos abstracción, todos ocultamos información. Todos decimos, hazme esto, ¿y cómo lo haces? ¿Y a ti qué más te da? Mientras te lo haga. ¿No? Todos en algún momento hemos sentido eso, ¿no? Dice, pues yo lo hago a mi manera, yo lo hago a mi manera. Tú querías eso, yo te lo doy. O sea, no, es que no ¿qué te importa a ti cómo lo hago? Vale. Vale. Vamos a ver el proceso de creación. Esta es otra metáfora, ¿vale? Es una metáfora gráfica que yo os pongo. Esto es mío, esto no... Es un poco para que también, si venís de fuera y no habéis tenido, que tengáis una imagen mental de qué es lo que pasa. Esto es la creación de un objeto, ¿vale? Este es el proceso de creación de un objeto, que ocurre cuando vuestro código está en ejecución, repito. Cuando vuestro código está en ejecución y se ejecuta un new, ¿vale? Esta es la clase. Vamos a poner aquí... Ay, perdón. Bueno, imaginaos que esta es una clase libro. No, libro no, lo voy a llamar, yo qué sé, tabla. Tabla, no, mesa. ¿Vale? Estoy creando un objeto mesa. Esta es la clase. Esta es la clase. Esta es la fábrica que va a utilizar, perdón,
Dame un segundito. Dame un segundito, lo voy a parar un momentito, porque quiero hacer esta modificación. Y ya que estoy, bueno, pensar que es mesa. He puesto esto aquí. Esto es la clase que tú has escrito, ¿vale? Estos libritos que están aquí es lo que tú has escrito como clase. Esta es la fábrica. Aquí es donde se fabrica el objeto. ¿En base a qué? Pues obviamente a lo que tú has escrito. ¿Qué genera esta fábrica? Bueno, esta fábrica genera un objeto, ¿lo veis aquí? Animado, con ojitos y boca, un objeto. Y este objeto se acompaña de varias cosas. De un maletín donde están las propiedades, ¿vale? Y bueno, aquí hay compartimentos, ¿vale? Imaginaos un maletín con compartimentos. Y cada uno de ellos, pues, va a ser un espacio para poder meter un valor. Puede ser un valor literal, puede ser un número, puede ser otro objeto. Cuidado, perdón. Puede ser la tarjeta de visita de otro objeto, porque aquí no se van a meter objetos, ¿vale? Aquí se van a meter las referencias, lo que hablábamos antes de yo necesito tener la referencia de otro objeto para poder hablar con él. En realidad es una tarjeta, ¿vale? Esta que vemos aquí. Bueno, pero pensar que va con un maletín con sus propiedades, con los valores. Algunos a lo mejor están vacíos, no lo sé, dependiendo de cómo. Y aquí va con un libro de instrucciones. O sea que el objeto cuando se crea con un libro de instrucciones y con un maletín. Y lo primero que hace el objeto, de manera innata, como los canguros, ¿no? Cuando bajan a la bolsa al marsupial de la madre. Bueno, pues de manera innata ejecuta uno de las operaciones que están en su manual de instrucciones, que es el constructor. Mal llamado constructor, yo creo, porque a mí, yo creo que constructor lo hace en principio el proceso, la fábrica, que tú no la ves, ni la programas, ni existe ahí, es parte de la máquina virtual. Eso ya está, eso es parte del entorno de ejecución. Vale, lo que sí necesita la fábrica es saber lo que tú has escrito, la definición de clase, para poder dotar a este objeto de estos dos elementos, de un maletín con tantos compartimentos como propiedades que hayas escrito en la clase y de un libro de instrucciones que son básicamente todos los métodos que tú has definido y que él lleva, porque cuando se lo invoquen él tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Tengo que ejecutar esto, luego esto, luego esto, luego esto. ¿Sí? Entonces, él de manera innata ejecuta el constructor. ¿Y el constructor qué va a hacer? Pues muchas veces lo que hace es inicializar, es decir, ¿qué hace? Básicamente el constructor recibe unos parámetros, si es que tú se los has invocado, este new, le ha invocado el nombre de la clase con ciertos parámetros y los va colocando en sus compartimentos. Pues si es el color, pues lo mete en el compartimento color. Si es el tamaño, en el tamaño. Y ejecuta un código y a lo mejor ese código también va a buscar cosas en un ficherito de configuración o crea un nuevo objeto y utiliza su tarjeta para meterla en el maletín. Bueno, eso ya lo que tenga que hacer el constructor. Pero normalmente los constructores vienen a inicializar el estado del maletín, los valores con los que luego el objeto va a ir felizmente por el mundo, con su maletín, con todos los valores que le define. Y una vez que hace esto, lo que hace la fábrica a quien le ha invocado el new es devolverle la tarjeta de visita de este objeto. La tarjeta, no el objeto. El objeto se va a... Este es el mundo, ¿vale? El mundo orientado a objetos. Y el mundo orientado a objetos tiene parcelas. Está parcelado. Y este nuevo objeto se viene aquí a su parcela. Va a ocupar una nueva parcela y está aquí, residente. ¿Vale? Y lo que hace esta fábrica es devolver esta tarjetita de visita a quien le ha pedido que cree un nuevo objeto. Y ya con esta tarjeta, aquí vienen los datos, ¿no? Aquí viene, pues a lo mejor el teléfono, la manera de contactarle, ¿no? Quien tiene esta tarjeta puede contactarle. Quien tenga esta tarjeta o copias de esta tarjeta, puede contactarle y puede pedirle que haga cualquiera de los métodos, cualquiera de las operaciones que tiene definidas en su libro de instrucciones. Y él las va a cumplir. Los objetos en ese aspecto nunca se van a revelar.
Oye, haz esto, y si está definido en tu clase, él lo va a hacer. Otra cosa es que tenga problemas a hacerlo, lance una excepción, pero él siempre se va a poner manos a la obra con lo que le digas. Vale, este es el proceso de creación. Con la clase que está aquí, esto es lo que escribes tú, lo único que hacemos nosotros es escribir esto. El resto ya es teatrillo. Obviamente el teatrillo sigue las instrucciones de lo que estamos escribiendo aquí, ¿no? Pero no es un algoritmo que ellos sigan paso a paso, el resto ya es teatrillo y a lo mejor depende de si crea o no se crea, dependiendo de la configuración que tiene alrededor, yo qué sé. Vamos a ver el tema de las subclases, de la jerarquía, de la herencia. Imaginaros que tengo una clase que tiene dos subclases, ¿no? Mamífero, caballo, vaca. Cuando yo pido la creación de una vaca, estas creaciones ya son un poquito más complejas, porque este objeto se va a crear a trozos. Este objeto que tengo aquí, al principio no existe, ¿vale? Al principio no existe. Yo lo pido. Acordaros aquí. Yo cuando hago el new, es cuando en ese momento aparece esto. ¿Vale? Aquí lo mismo, hago new, y en ese momento lo que hace esta fábrica, sabiendo que depende de esta otra, es solicitarle un proyecto de objeto, un objeto potencial, un inicio de objeto a la fábrica madre, la fábrica matriz. Oye, dame la base del caballo, que son las características del mamífero. ¿Vale? Acordaros, siempre, un caballo sí es mamífero. O sea que esa construcción va como en trozos. Primero vamos a construir el objeto en sus características de mamífero y luego le vamos a ir añadiendo cosas adicionales que le van diferenciando y que le van haciendo ya instancia de una clase concreta. Vale, o sea que él empezará con esto y dirá, bueno, pues toma, te doy esta esta parte, fíjate que solo tiene los ojos, un poco lo que representa es que el objeto no está terminado, tiene una parte, ¿eh? Una parte de ellos. Podéis verlo también como una cebolla, tiene a lo mejor el corazón, faltan capas, también es otra buena metáfora. ¿No? Le han puesto un poco la parte de dentro, que es la de mamífero, pero faltan capas todavía, las capas que le va dando el hecho de que sea una vaca, que son distintas a las del caballo. Vale, pues esto es lo que se le pasa de nuevo a la fábrica de vacas. Y la fábrica de vacas coge y le pone la boca. Lo termina, lo remata, con sus características. ¿Vale? Y este tiene su libro de instrucciones y sus propiedades que le ha puesto la fábrica de mamífero. ¿Sí? Y las mantiene aquí. Pero además se le da otro maletín y otro libro de instrucciones. O si queréis, el mismo se le meten más páginas. Y el maletín se le hace más grande. Porque van a necesitar más compartimentos. ¿Vale? Es un poco como lo queráis ver. Esto está bien porque de alguna manera estos, bueno, podéis verlo como dos maletines, uno el que recibió por ser mamífero y otro. Pero pensar que es el mismo objeto. Lo importante aquí es que hay mucha confusión. Dice, bueno, ahora creo una vaca y hay mucha confusión. Dice, ¿qué pasa? ¿Que creo un objeto mamífero y luego otro vaca? O no, es el mismo. Lo único que se va componiendo en capas. ¿Vale? Y este objeto le pregunta, ¿eres mamífero? Y dice, sí. Porque su capa interna, obviamente, es mamífero. ¿Puedes hacer estas cosas de mamífero? Sí, porque las he heredado. Las he heredado. En esta parte de la construcción me han dado capacidades de mamífero. Y las puedo seguir haciendo porque soy mamífero. Se siente mamífero. Vale. Lo único que los remates, cada uno se remata de una manera distinta. Y lo mismo se crea, ¡pring!, y se mete en su parcela. Y lo que hace el new es devolver ahora esta tarjeta de este objeto, que es un poquito más complejo porque se ha construido en fases, pero que está ahí también y que atiende a todas las peticiones que se le hagan. Vale, último detalle. Interfaces.
¿Qué es una interfaz? Bueno, dos detalles. Uno, ¿qué serían métodos y propiedades estáticas? Otro concepto que se sale mucho de orientación a objetos. Vale, pues son métodos que ya no están en el libro de instrucciones del objeto que se ha creado, sino estarían en un pequeño libro de instrucciones de la clase. De la clase, digamos, de la fábrica. Vale, aquí se confunde un poco. Quizá la metáfora aquí es un poco confusa. ¿Qué es la clase? ¿La fábrica o estas hojas de papel? Y yo te digo, bueno, a efectos de lo que escribimos y lo que definimos clase cuando estamos escribiendo código son las hojas de papel, que es lo que escribimos en el editor. Pero a efectos de la idea de que la clase crea objetos, porque hago un new, le pido un new de un objeto a la clase, sería la fábrica. O sea que la fábrica, la clase podéis de alguna manera verla con las dos semánticas. Simplemente las hojas, que son la descripción, o también en tiempo de ejecución, quizás esa sea la idea. Si estáis hablando de la clase cuando estoy escribiendo, serían las hojas. Si estáis hablando de la clase en ejecución, que también existe, ¿no? Ese concepto de la clase en ejecución. Cuando estamos ejecutando, le estamos pidiendo a la clase que cree objetos. Es una frase que se dice mucho. Bueno, pues en esa acepción, cuando hablamos de clase, hablamos de la fábrica. Obviamente la fábrica utiliza las hojas. Vale, pues pensar que quizá en un momento dado la fábrica también tenga capacidad de llevar a cabo operaciones. La fábrica, ¿eh? No los objetos que construye, sino la fábrica. Pues cosas comunes, no lo sé. Por ejemplo, imaginaros que alguien tiene que saber cuántos objetos se han creado. ¿Cuántos objetos ha creado la fábrica? Eso no puede ser una propiedad de un objeto concreto, ¿no? Tendría que ser algo a nivel de la fábrica. Sería la fábrica la que tenga a alguien contando. Ah, sale un objeto, sale otro, sale un contador y que se fuera incrementando. Ese tipo de método es un método estático, está definido a nivel de fábrica. También hay propiedades, ¿no? También, no sé, puedes definir alguna propiedad estática que define a la fábrica, no a los objetos. No a los objetos. ¿Vale? Como ese mismo contador, ¿no? Vale, entonces un poquito para que entendáis qué significa. Son variables globales. Al final son variables globales, porque ahí sí que no necesito tener la tarjeta de visita del objeto, porque ese dato, esa propiedad no pertenece al objeto, pertenece a la fábrica. Con que sepa el nombre de la fábrica, ya puedo acceder a esa propiedad. ¿Vale? El nombre de la fábrica es muy sencillo, porque con saber el nombre de la clase, dos puntos, se hace en PHP y ya tengo acceso a la propiedad. Sin embargo, acceder a la propiedad de un objeto es mucho más complicado, porque tengo que tener su tarjeta de visita. Cada petición que se hace a un objeto tiene esos dos componentes. Por un lado, el objeto, punto, en este caso en PHP flecha, y el método. ¿Vale? O sea, necesito esos dos. Sin embargo, la clase, con saber el nombre de la clase, me va. Y la propiedad, obviamente. Vale, esto en cuanto a la estática. Vamos a ver la interfaz. Ahora, imaginaros que esta clase adquiere un contrato o una relación contractual con alguien que define un estándar. Imaginaros las televisiones, ¿no? Del mundo, de los fabricantes. Y los distintos fabricantes, de alguna manera, deciden que va a haber un estándar para que cualquier mando a distancia funcione con ellos. ¿Vale? Que no haya mandos de distancia particulares de cada fabricante, sino que puedan estandarizar la comunicación que hay entre un mando de distancia y cualquier televisor. Eso es un estándar. Pero un estándar no es otra cosa que hacer unos diseños, unos requisitos y que todos los fabricantes asuman esos diseños y que entre ellos, de alguna manera, haya esa homogeneidad. Bueno, pues si una fábrica de televisores cumple con el estándar de conexión con los mandos a distancia, se dice que implementa el estándar. Con lo cual, permite, si tú tienes esa información y tienes ese vínculo contractual, es decir, tu manual de instrucciones cumple con este estándar y tiene todas las operaciones que se definen en el estándar, puede tener más, pero al menos las que se definen en el estándar,
a ti te dan como un sello de calidad y te dicen, vale, tú implementas esa interfaz. ¿Vale? De tal manera que ahora, en cualquier parte de cualquier código con el que yo quiera trabajar y que quiera usar televisores, hace que el código sea mucho menos acoplado, es decir, haya menos dependencias, porque ahora tú dame un objeto de televisor cuya clase implementa la interfaz. Es lo único que le pido. A los objetos con los que voy a trabajar en este trozo de código, lo único que le pido, no ya que sean de una clase concreta, que normalmente eso me crea una dependencia, porque si esa clase cambia, tengo que cambiar en mi código, el new ya tengo que cambiarlo. Porque obviamente cambiar el nombre de la clase, tengo que ponerle otro nombre de la clase. Pero si yo lo que hago es, dame un objeto que el único requisito que tengo es que sea de una clase que implemente esta interfaz. Y yo ya voy a invocarle métodos que sé que él va a satisfacer, sé que él va a ejecutar porque son métodos de la interfaz y como lo implementa, los tiene también que implementar él en su libro de instrucciones. ¿Veis? Y con este mecanismo desacoplo mucho los programas. Y programo en base a interfaces, no programo en base a clases. No pido como requisito, tiene que ser un objeto de tal clase. No, pido como requisito, dame un objeto de cualquier clase, me importa un pepino, con la condición de que implemente esa interfaz. Porque yo siempre voy a atacar a ese objeto con funciones correspondientes y definidas en el interfaz. Vale, pues hasta aquí. Yo creo hasta aquí toda esta charla de orientación a objetos. Como base, ¿vale? Para empezar a trabajar ya programitas, para empezar a trabajar ya la sintaxis de PHP. Vamos a trabajar sobre todo cosas que he estado dejando en el foro didáctico, ¿vale? Una aplicación de operativa de banca y que va a servir un poquito para ilustrar estos conceptos. Entonces vamos a ir un poco de menos a más. A partir de ahora sí que ya vamos a tirar código. Tengo aquí un pequeño ejercicio de juego de la OCA, igual lo vemos para recordar un poquito cosas de UML, tal, en la próxima tutoría. Pero ya sí que empezaremos a tocar código en PHP. ¿Vale? ¿Alguna preguntita? No, todo bien. Nada, de momento. Nada de momento. Jo, pues ha sido una charla densa, ¿no? ¿No os ha surgido ninguna cuestión con lo que No, vosotros tenéis en la cabeza de orientación a objetos? ¿Todo ha encajado bien? a mí es que me ha recordado mucho al año pasado en programación, en lo de Java. Vale, perfecto. Pues si todo os encaja bien y más o menos os alineáis con lo que os he contado, estupendo porque hacemos ese repaso y ya nuestras cabezas ya dan el siguiente salto, ya para asumir ya diseños orientados a objetos. Vale, pues nada, pues nos vemos entonces la semana que viene, si os parece. Vale, Ok, fenómeno. Gracias. Vale. Venga, gracias. ánimo. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Venga, hasta luego, gracias. Hasta luego.